Bueno, ahora vamos a leer Hebreos 11. Dice, es pues la fe, la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, Dios espera que yo tenga seguridad en sus promesas, tranquilidad de lo que Él me dijo, yo lo creo. Y sé que va a ser así. Si Él me dice, no te dejaré ni te desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo, yo creo eso. Y esa fe, dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por esa fe alcanzamos buen testimonio en Jesús. O sea, le caemos bien a Dios por esa fe. Y por eso Jesús, cuando había algún enfermo, lo que le decía era, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Para que mostraran su fe, para que dijeran, quiero que me abras mis ojos. Si me decían eso, decía Jesús, si tienen fe, entonces yo puedo hacer algo. Si no, no. Versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, en Génesis, la creación, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Lo que se cree es que Dios les dijo, los sacrificios, cuando vengan a entregarme un sacrificio a mí, que sea de sangre. Y Abel le llevó un sacrificio de sangre como Dios lo había pedido, y Caín no. Caín le llevó, dice Génesis, legumbres o los cultivos. Y por eso dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. O sea, Dios se vio agradado por el sacrificio que hizo Abel, no así con el de Caín. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Muerto porque Caín mató a Abel. Y en la Biblia siempre se habla de que los muertos, digamos, como una figura, dice, la sangre habla por ellos, o sea, pide justicia. De hecho, en Apocalipsis dice que los santos dicen, ¿hasta cuándo, Dios grande y poderoso, juzgarás la sangre de aquellos, ¿verdad?, que habían muerto como mártires? O sea, queda como pendiente para Dios, ok, hay que juzgar esto. La sangre de esta persona fue derramada sin justicia, entonces queda el juicio pendiente. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí estamos hablando de la fe, y Enoc fue uno de las dos personas, tres con Jesús, pero digamos una de las dos personas que fueron llevados al cielo sin ver muerte, Enoc y Elías. ¿Verdad? Porque dice la Biblia, caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. No dice gran cosa, pero aquí dice, en el contexto, que Enoc tenía fe en Dios. Caminaba Enoc con Dios. Cuando Enoc lavaba los platos, hablaba con Dios. Cuando Enoc manejaba moto o carro, hablaba con Dios. Cuando Enoc iba al baño, estaba con el Señor. Cuando Enoc leía, estaba su mente en él. Caminó con Dios. Y como caminó con Dios, fue cuando iba más por menos, iba caminando con Dios, Dios se lo llevó porque se agradó Dios de la fe que Enoc tenía de que Él estaba ahí. ¿Verdad? Y tenemos que vivir así, que Dios está aquí conmigo. Versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otro versículo que hay que aprenderse, igual que el 1. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo no creo, es imposible que Dios se agrade de mí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, si yo me acerco a Dios en oración, es necesario que tenga fe y que crea que le hay, que Él me está escuchando, que para algo estoy haciendo esta oración. Que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, los que vienen a Él, Dios los galardona, Dios los premia. Dice en un salmo, cuán grandes son las bendiciones que tú tienes guardadas para los que le temen, para los que te temen, decía David. ¿Verdad? Porque Dios guarda las bendiciones para nosotros. Dice, voy a probar a Ronnie, voy a probarlo este mes. Voy a hacer que en la empresa le vaya mal. Voy a hacer que hablen mal de él, alguien. Y una semana, y 2 semanas, y 3 semanas. Y si yo sigo sirviendo, si yo sigo amable, si yo sigo... Dios a los 2 meses dice, ya pasó la prueba. Voy a hacer tal cosa, voy a hacerle un aumento, voy a que se vaya esa persona. O sea, diferentes pruebas, pero Dios tiene guardadas esas bendiciones para ver si cumplimos y pasamos la prueba. Lo interesante es que no dice
que Dios da las bendiciones a los que le temen. Dice, Dios tiene guardadas, o sea, las guarda un rato y ve y ve y ve, y cuando nosotros cumplimos ya nos da el 100 o el 90 o el 80. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, o sea, Dios le dijo, va a llover, y Noé decía que es lluvia, que es diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, si nunca había llovido y Dios le dice, haga un barco porque viene un diluvio, de fijo lo molestaron mucho. O sea, mucho bullying para Noé, y él tuvo fe en Dios. Él tuvo certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, Abraham estaba en su tierra, feliz, contento. Dios le habló y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que Dios te dio, te dará. O sea, lo sacó de la tierra, de la familia, le dijo, vaya a otro lado que usted no conoce y no sabe cómo le va a ir. Y Abraham lo hizo con fe, creyéndole a Dios, que es lo que le agrada. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Muy fácil decir, sí, Abraham se fue solo, habitando en tiendas. O sea, él tenía una casa normal, y de pronto le dicen, váyase usted a un lugar que usted no conoce y vaya a habite en tiendas, ¿verdad? O sea, se fue como a acampar y a la mano de Dios. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham decía, yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Dios, y si Él me dice que yo lo haga, yo lo voy a hacer porque sé quién es Él. Tengo confianza y plena fe y certeza en su bondad, en su amor. Y Él es un arquitecto y es constructor y es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, que era la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, ¿verdad? Ya era muy mayor y ella tuvo fe, recibió fuerza para concebir, y eso que vemos en Génesis, que ella se rió de Dios y Dios le dijo, el ángel le dijo, ¿y por qué se ha reído Sara? Y Sara le mintió tras de eso y le dijo, no, yo no me he reído, y Dios le dijo, sí, sí te has reído, ¿verdad? Pero aquí lo pone como un ejemplo de fe. O sea, no tenemos que ser súper para ser ejemplos de fe. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, aunque falló, después creyó y Dios la tiene por fiel. Versículo 12. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en la multitud. O sea, de Abraham, que tenía como 800,000 años, dio a luz a Isaac, que es Isaac, el papá de Abraham, de Jacob, y Jacob es el papá de todos los 12 hijos que son la nación de Israel, que es la descendencia por la cual vino Jesús, ¿verdad? O sea, Jesús vino de este único hijo de Abraham, que nació por fe. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. O sea, es lo que nosotros tenemos que hacer, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Los israelitas, por ejemplo, Abraham se podía devolver, pero él tenía fe de que venía algo mejor. Por eso dice, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esto va acorde con lo que dijo Jesús en Juan como 14, que voy pues a preparar lugar para vosotros. Nos ha preparado una ciudad. Apocalipsis y en Ezequiel dice que Dios nos ha preparado una ciudad. Pero no es este mundo, no es esta vida lo que finaliza con la vida humana. De hecho, es solo el inicio. Realmente la eternidad es la vida de verdad. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, o sea, Abraham fue probado, nosotros somos probados, ofreció a Isaac. Sí, muy fácil. Sí, Abraham ofreció al hijo. Sí, era el hijo. O sea, no es fácil ofrecer un hijo, una mamá, un hermano. O sea, Dios le dijo, mata a tu hijo Isaac. Ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía
su unigénito. Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le dijo, Isaac va a ser su descendiente y él va a ser a quien yo use para cumplir mis promesas. Y después le dice, mate a su hijo Isaac. Entonces Abraham pudo decir, pero usted me dijo que él iba a tener miles de hijos y que eran como las estrellas y no los iba a poder contar. Y ahora me dice, mátelo, y tiene 12 años. Entonces, no, o sea, había una contradicción. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Isaac era el que iba a tener hijos y usted me dice, Dios me dice, mátelo. Versículo 19, entonces Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham iba a matar a su hijo Isaac porque decía, yo sé que si yo mato a mi hijo Isaac, Dios igual para cumplir su promesa va a resucitarlo. Y por eso en sentido figurado también lo resucitó, le volvió a recibir porque estuvo a punto de matarlo. Entonces, versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob su hijo y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. O sea, esto lo vemos en Génesis 50. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. O sea, Moisés murió y dijo, cuando yo muera, cojan mis huesos y llévenselos a la tierra prometida. Porque él sabía que Dios iba a cumplir la promesa de entregarle la tierra de Canaán a los judíos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El rey había dicho, maten a todos los hijos judíos, que son, o sea, a todos los varones. Y por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Bueno, se puede ver la historia en Génesis, pero básicamente lo pusieron en la canasta porque era hijo de hebreos, lo iban a matar, lo dejaron irse en el río, en la canasta, y luego lo interceptó la hija de Faraón. Entonces lo adoptó y era la hija de Faraón. Moisés era de la élite política y económica del momento. Era el hijo de la hija, o sea, su abuelo era el faraón, era la figura más importante de todo el mundo. Y Moisés rehusó eso y se fue al desierto, y bueno, todo lo que vemos en Génesis. Escogiendo Moisés antes ser maltratado con el pueblo, o sea, con el pueblo de Dios, los judíos, los israelitas, que gozar de los deleites temporales del pecado, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Prefiero sufrir sirviendo a Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Versículo 26. ¿Y por qué voy a hacer esto? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, yo prefiero a Cristo que el mundo. Egipto siempre en la Biblia quiere decir mundo. Pablo decía, todo lo estimo como basura para conseguir a Cristo, porque tenía puesta la mirada en el galardón. O sea, nosotros tenemos que tener puesta la mirada en el galardón. Ese momento en que yo digo, Dios mío, no sé si fui el mejor después de esta vida, o sea, ya cuando muera, pero tú sabes que lo intenté, tú sabes que te busqué. Ese galardón, dice Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, nosotros poned la mira en las cosas de arriba, de arriba, de arriba. Dice otro versículo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. O sea, nuestra mente tiene que estar en Él. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Yo en mi vida me sostengo siempre, hágame lo que me haga quien sea, yo me sostengo como viendo al invisible, me sostengo viendo a Jesús y haciendo su voluntad. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. O sea, si vemos cada versículo vamos a durar un montón, pero rápidamente, o sea, en la Pascua Dios les dijo, en Génesis 12, 14, les dijo, bueno, ustedes están en Egipto, pongan sangre encima de las puertas para que cuando el ángel de Jehová pase por Egipto no los mate a ustedes. Entonces todos los judíos pongan sangre. Cualquier judío decía, ¿para qué voy a poner sangre ahí en los postes de mi casa? Que Dios no sabe quién soy yo. Y no, Moisés está loco. Y no, por fe ellos lo hicieron así porque Dios les dijo que lo hicieran así.
Versículo 29, por la fe, y porque los que no ponían sangre los iban a matar, los primogénitos. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los judíos hacer lo mismo, fueron ahogados. Ojo que aquí dice que por la fe, pero si uno lee en Génesis, o sea, ellos decían, ay, Dios mío, pero Moisés, ¿para qué nos trajo aquí al desierto para morir? Hubiéramos preferido morir en Egipto. O sea, no tenían fe, pero ya donde vieron que Moisés y oró y Dios le dijo, ¿para qué? ¿Por qué oras? Pasa y pasa el mar y se abrió y ellos siguieron, ya tuvieron fe, ¿verdad? O sea, flaquearon en fe, pero tuvieron fe al final. Y en vez Dios de recriminar eso, lo que hace es de ponerlo como un ejemplo. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. Dios les dijo, rodeen 7 días, una vuelta por día, el séptimo día 7 días y la ciudad va a caer. Fue la primera ciudad que ellos conquistaron y fue por fe. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab sabía que Dios le había entregado la ciudad a los judíos y ella lo dijo y lo confesó. O sea, tenía fe en que Dios iba a hacer lo que había dicho. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. O sea, dijo, si sigo aquí diciendo voy a durar quién sabe cuánto. Ojo que llama, o sea, mete a Sansón entre los hombres de fe y uno dice, pero Sansón fue fatal, ¿verdad? Podemos verlo como en Jueces 15, por ahí. Sí, fue fatal, pero tuvo cosas buenas también, tuvo momentos de fe y Dios lo mete aquí. Y así es Dios, o sea, no va a estar señalándonos lo malo. Recuerda lo bueno que nosotros hacemos. Y nos ama. Dice el versículo 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, había promesas de Dios que ni siquiera lograron ver con sus ojos, como José cuando murió en Egipto, que Dios le había dicho, ustedes van a tener la tierra prometida. Abraham, José no lo vio, murió creyendo que eso Dios lo iba a hacer en algún momento. Versículo 39, y aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, tuvieron buenas obras, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, al final la fe que tenían era que Dios nos iba a salvar de alguna forma. Y aquí vamos a que, bueno, fue Jesús, esa salvación que Dios tenía para nosotros. Ellos no vieron, no conocieron a Jesús. Jesús dijo, muchos profetas hubieran deseado ver lo que ustedes ven y ustedes no lo aprecian. A eso se refiere aquí también. O sea, no llegaron a conocer a Jesús y no fueron perfeccionados. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es como cuando Pablo decía, cuando seamos llevados al cielo, los muertos resucitarán primero y después nosotros, y nos encontraremos, y entonces nuestro cuerpo será transformado, porque va a ser todo al mismo tiempo. O sea, todos vamos a estar ahí y todos vamos a recibir esa transformación de cuerpo en el mismo momento. Esto es Hebreos 11.